Continuando con la coordinación, después de todo lo que ha pasado aquí en el país y de no poder juntarnos en la semana, uno puede ver cómo está el hombre, en qué condición está. Y no deberíamos preocuparnos por qué hacen esto. ¿Por qué entran a un lugar para saquear? Y la respuesta es simple, es la naturaleza humana. La naturaleza humana hace eso, el pecado del hombre, que ha venido desde el principio, desde cuando el hombre cayó, me refiero a Adán. Entonces uno se preocupa, a veces uno mira lo que pasa y tiende a tener temor en este caso, porque ciertamente están saqueando todo y que vamos a comer mañana. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor en eso, porque si decimos que Él nos sustenta, Él nos va a sustentar en como sea. Quizás también podamos pasar hambre, pero todo depende de Él. Todo depende de Él y nuestra confianza debe estar en Él. Si, como dice el Salmo, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Y deberíamos creer en eso, nada me faltará, incluso en situaciones difíciles como la que estamos viviendo hoy. Y bueno, ¿por qué está el mundo así? ¿Por qué está en esta acción de locura, podríamos decir? Quizá uno no nació en el momento de los 70, cuando hubo el golpe militar, pero ahora parece que es algo parecido. Quizás no a tan extremo, pero cómo se vuelve la condición del hombre. Acompáñame a Efesios capítulo 2. ¿Por qué está así? Capítulo 2, Vamos a leer del versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Quizás hoy nuestro país está siguiendo una corriente política. En realidad hay un trasfondo de todo esto, trasfondo político. Pero ¿cuántas veces caemos en esos mismos pensamientos? Siguiendo la corriente de este mundo, dice. Conforme a qué está el hombre perdido. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué el mundo hace desorden? Se rebela contra la autoridad. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno. Y uno de los primeros rebeldes fue él, que quería rebelarse contra Dios, tomar el lugar que no le correspondía. El primer rebelde era él. ¿Y por qué hoy podemos ver al mundo así? Porque se está rebelando. Y son hijos de él. Están bajo la potestad de él, bajo el gobierno de él. Bueno, leamos ahí en Romanos capítulo 1. ¿Por qué el hombre está así? Quizás hoy en día dice que hay que escuchar la voz del pueblo, pero el hombre no necesita escuchar la voz del pueblo, necesita escuchar la voz de Dios. Amén. Escuchar la voz de Él. ¿Y qué es lo que dice Él con respecto a todo?
pero el hombre no quiere escuchar la voz de él. Leamos ahí Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Pero por qué todo esto? Dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre conocía a Dios. ¿Pero qué dice? No le glorificaron como a Dios. Y hoy podemos ver en día que al hombre le conviene no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer todas sus maldades, todas sus fechorías y todo lo que ellos quieren, todos los deseos de corazón maligno que hay en el hombre. Porque si creen en Dios, Dios dice, no matarás, no vas a hurtar. ¿Qué más dice? No adulterarás. ¿Pero qué el hombre? El hombre le gusta esas cosas. Entonces no le conviene conocer a Dios para hacer sus propias maldades. Pero leamos ahí el 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quieren tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué el hombre está así? Porque no quiere tomar en cuenta a Dios. Al hombre hoy en día le choca la Biblia. No quiere saber nada de Dios y por eso le niega. Por eso dice que no hay Dios, porque no le conviene. Y crea cosas para decir que somos de la evolución del mono o hubo un Big Bang. Quizás por eso. Y se dice, se hicieron sabios en el versículo, se me perdió. Dice, el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Crearon su propia sabiduría en este caso, que niega a Dios, y se hicieron necios. Porque ¿qué dicen necio en su corazón? No hay Dios. No tenieron en cuenta a Dios. ¿Y por qué todo esto? Porque ciertamente aborrecen a Dios, aborrecen la corrección y aborrecen la luz de Dios. No les conviene conocer a Dios. Leamos ahí en Primera de Juan. No Primera de Juan, Juan. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo... Vamos a leer del 16 un poco. ¿Al hombre se le predicó el Evangelio? Sí. Pero ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no se quiere acercar a Dios?
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque les gusta hacer las cosas de la carne. Hay algo para los que viven en la carne, es satisfacción, es algo satisfactorio hacer las cosas de la carne, porque le gustan, a la carne le gusta pecar. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz, el hombre aborrece a Dios. No quiere hacer la ley de Dios. Hoy en día no la conoce, pero se niega a los que ciertamente predican. ¿Por qué? Porque no les conviene. Quieren seguir haciendo sus cosas. Pero que no sea el problema de nosotros, haciendo cosas malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No se acercan a Dios porque no quieren ser corregidos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hombre quiere hacer lo malo. ¿Y por qué es así? Porque ciertamente fue envenenado por el diablo, por la serpiente. Dios envenenó el pecado del hombre y de ahí que el hombre quiera hacer las cosas que hace. Leamos aquí en Eclesiastés. En Eclesiastés, capítulo 7. Vamos a leer solo un versículo. Dice el 29, versículo 29. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, Dios lo hizo al hombre recto. En el principio lo hizo recto. Pero hay un problema, dice. Pero ellos buscaron muchas perversidades, muchas perversiones. El hombre busca la maldad porque es su naturaleza. Si hoy podemos ver un pueblo rebelde, porque es rebelde el hombre. El hombre en rebelde hacia Dios. Y es un problema de la carne, es natural. Así que no deberíamos extrañarlo por lo que vemos. Bueno, ese es el mundo que está bajo el maligno, pero extrañémoslo si nosotros caemos en eso. Quizás se estaba hablando que algunos creyentes iban a saquear, porque permitieron. Yo le decía a alguien, vamos a saquear. ¿En serio? Vamos, necesitamos una lavadora, un refrigerador, una cocina, necesitamos muebles. Decía, vamos a saquear. Y nos armamos al tiro y estamos listos. Pero esa no es la intención. A veces en medio del caos uno capaz que reacciona así, se lleva por la masa.
Yo no he estado hasta el momento en ningún supermercado comprando y que saqueen al tiro. Capaz que yo mismo hubiera pescado las cosas y hubiera salido arrancando sin comprar. Sin querer y por asustado. Y poder convertirme en un ladrón inconscientemente. Pero la palabra dice: no robarás. Y no deberíamos hacerlo. ¿Y cómo se ve la gente desesperada en eso? Quizá, ¿por qué lo hacen? ¿Hay maldad sí entre medio? ¿Hay delincuencia? Sí. Pero que no caigamos en eso, en seguir la corriente de los demás. No solo en eso, sino que en todo pensamiento. No pensemos como ellos. No pensemos como ellos. En cualquier posición política que sea, no pensemos. Pensemos como piensa Dios. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a la Escritura? Buscaron muchas perversiones, pero ¿somos mejores que ellos? De los que están ahora. Quizá los culpamos a ellos, que son pecadores, roban todo, pero nosotros, ¿en qué condición podemos estar? Quizá no estamos con ellos robando, pero también tenemos cosas en nuestro corazón. Acompáñame a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Ya hablamos un poco del mundo, ahora apuntémonos nosotros. Dice 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿O somos mejores que los que andan robando, saqueando? ¿Somos mejores que ellos? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado ¿a quiénes? Bueno, a judíos y a gentiles, o creyentes y mundanos. Todos están en el mismo saco. Judíos y gentiles. ¿Que todos están? Todos estamos bajo pecado. Porque estamos en esta condición carnal. Dice como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay ninguno justo. Dice: no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. El mundo difícil que busque a Dios. Y a nosotros a veces nos cuesta. Porque todavía hay pecado en nosotros. Tenemos que ser limpiados. Dice: no hay quien busque a Dios. Todos, no dice algunos o los mundanos. Dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. El mundo no tiene temor de Dios. Y nosotros tenemos temor de Dios. ¿Le tememos a Dios? Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. El hombre es inclinado al mal. Quiere hacer lo malo. Y hoy decimos: uy, que está mala la gente. Pero esto no es de hoy día, es de siempre. Es de siempre. Siempre ha sido malo el hombre.
Desde el principio hay maldad. Veamos ahí en Génesis. Génesis. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tiene? Amén. Dice, y vio Jehová la maldad de los hombres. ¿Hoy el Señor ve la maldad de los hombres? Sí, la ve. Y él dice, los hombres, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y estamos en Génesis. Ya en ese tiempo era la maldad de los hombres. Y hoy, capaz que ven, hace 2 semanas, 3 semanas, veíamos todo tranquilo. Y hoy recién estamos viendo quién es el hombre. En su magnitud, capaz, no toda, pero cómo el hombre reacciona ante estas situaciones. Dice que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, ¿de qué? ¿De dónde viene todo? Del corazón. De ahí nace la maldad. Dice, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El hombre inclinado al mal, siempre ha sido así. Desde que pecó Adán, se inclina al mal. Y desde el principio, quizás ahora vemos, qué mala la gente, lo que hace. Pero siempre ha sido el hombre así. Por eso decía al principio que no deberíamos de extrañarlo. Porque la naturaleza del hombre es así, inclinada al mal. Bueno, hemos visto todo lo que él, en cuanto a la rebeldía ante Dios, niegan conocer a Dios porque no les conviene. Pero y ante los hombres, quizás Dios estableció autoridad. Leamos ahí, ya lo leímos al principio, la coordinación, Romanos 13. Romanos 13. Pero leamos un poquito antes. ¿Cómo debería ser nuestro carácter? ¿Cómo debería mostrar nosotros? ¿Cómo es lo que el Señor quiere de un creyente que debería ser? Leamos ahí del capítulo 12, versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Aborrecer lo malo. Y tenemos que seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos, ¿en qué? En la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A veces nos cuesta eso, nos cuesta practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Hoy hasta ahora no estamos perseguidos, a menos que venga aquí una turba a decir que nos salgamos de la sede, porque es de ellos. Vamos a tener que salirnos. Y con la cabeza agachada sería ideal, porque si no, no vamos a entrar en pleito. Mejor salir tranquilo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no
no maldigáis, no digáis nada malo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Si te pegan en la mejilla, ofrécele también la otra. Si te quiebran los vidrios en tu casa, bueno, pone otro vidrio. Para los que tienen negocios, si te van a saquear el negocio, no les paguéis más por mal. Difícil, porque son cosas que nos pertenecen. O quizás los que tienen auto afuera, quizás que le vengan a romper el auto. Capaz que uno pesca el palo de escoba y sale a pegarle a ellos. Porque es la naturaleza de nosotros, defender nuestro interés. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. No dice con algunos, con todos. Estar en paz. Con todos los hombres. No os venguéis, importante, vosotros mismos. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Si estamos atribulados o nos persiguen, nos hacen daño, ¿de quién es la venganza? Del Señor. Dice: así que si ¿tenemos enemigos? ¿Tenemos enemigos? Dice: si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacerle? Darle de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que no nos gane la maldad. Si vemos que están saqueando, no vamos con ellos. Devolvamos las cosas y dejan tiradas. Pero llama la atención eso, que se metan a saquear para sacar el electrodoméstico. Quizás comida, ni que será, nada tendría que hacer, pero cuando yo pasó todo esto, la gran magnitud, yo tenía que venirme el lunes de Santiago y veía cómo estaban las cajas de los equipos que sacaban afuera de sus mismas casas. Una cortadora de pasto, ahí estaba la caja. Y es raro. Pasan los carabineros y dicen: ¿de dónde sacaste eso? Te llevan preso. Pero es cómo la gente reacciona ante todo esto. Quizá, bueno, como siempre digo, hay un movimiento político detrás de todo esto, pero no vamos a entrar en detalle. Que quiere hacer estos desórdenes, desestabilizar el país. Pero a lo que diga yo, al 13:1. El mundo se niega a Dios ante la autoridad, no quiere someterse. Y nosotros, ¿cómo debería ser nuestro actuar ante cualquier autoridad en esta tierra? Sea carabinero, militar, presidente, alcalde, presidente de la junta de vecinos, o sea, que nos quiere decir: no, váyanse, tenemos que acatar. Dice el 13:1: sométase toda persona, no dice alguno, toda persona a las autoridades superiores. ¿Tenemos autoridades superiores? Sí. Tenemos autoridades superiores desde cualquier ámbito, incluso en el colegio también los niños, para los que van, tienen autoridades. Hasta en eso hay autoridades. Sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que desde el presidente para abajo lo puso el Señor.
y debiéramos someternos. Si hay injusticia, bueno, como dice el Señor, mía es la venganza, Él va a pagar. Sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a qué? A lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Resisten a la autoridad. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Al que nada hace, nada teme. Buen proverbio. Nada hace, nada teme. Pero porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor ¿de quién? De Dios. Toda autoridad es servidor ¿de quién? De Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, quien atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis. Si debemos algo, pagadlo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así que deberíamos someternos ante toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Leamos ahí algo parecido en 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Como creyente digo esto. Dice el 6:1. Todos los que están bajo yugo de esclavitud. Capaz que hoy no hay esclavitud, entre comillas. Pero todos trabajamos para alguien. O a menos que alguien sea independiente. ¿Hay alguien? A todos le quisiera ser independiente. Pero el mundo se independizó de Dios. No quiere estar bajo. Nosotros debíamos ser dependientes del Señor. Pero a todos los que están bajo yugo, a los que tienen trabajo. Dice, a todos los que están bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor. Por dignos de todo honor, dice. No dice a sus amos buenos, dice a sus amos. Antiguamente, bueno, en el tiempo que se escribió, la esclavitud era esclavitud. Así que el que hacía lo malo se merecía castigo, látigo, a los siervos. Y ahí no había poder reclamar, derecho humano, yo creo. ¿Qué más? Dice, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, bueno, los de arriba tenían amos, pero los que tienen amos creyentes, dice, no los tengas en menos por ser hermanos. No hay que tenerles menos por ser hermano. Es mi hermano, el jefe. Así que puedo llegar más tarde. Puedo abusar. Puedo pedirle un aumento de sueldo.
Si es mi hermano, tiene que pensar más tarde. O estar más arreglado en este caso que los demás. Quizás eso podría ser bonito, pero es injusto. Hay injusticia en eso. Quizás otro trabajando en el mismo nivel y tú estés recibiendo más que el otro solo por ser. O estar apitutado en este caso. Pero dice, no los tengas en menos por ser hermanos, sino que hay que hacerle, sírvanle mejor. Hay que servirle mejor. Dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto que hay que hacer, enseñar y exhortar, estar bajo yugo. Si estamos bajo yugo, ¿qué hay que hacer? Tener a nuestros amos por dignos de todo honor. El respeto hacia la autoridad. Como creyentes deberíamos tener respeto no solo a la autoridad de gobierno, sino que a nuestros amos. Una vez me pasó antiguamente, no era jefe, pero ya era ahí del último grado hacia abajo. Le decía a uno, tiremos al jefe para abajo, así, le decimos, porque veía que nos estaba dando duro en el trabajo. Día sábado, trabajar hasta las 3 de la tarde, debíamos salir a las 12, porque el camión de hormigón se demoró, entonces hay que esperar. Y decía, no, mira, está ahí en la orillita, vamos eso decía yo. Pero a veces las condiciones que estamos, tiramos al jefe para que no nos dé más. A veces uno piensa y las cosas que dice, pero eso sale del corazón, de la maldad. Quieres tirar al jefe era como el piso 17 para abajo. Y lo decía como broma, pero bueno, tenemos que tener a nuestras autoridades o jefes por digno de todo servirle. Tenemos de ejemplo a José. ¿Se acuerdan de José? El hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Cayó en esclavitud. Fue vendido a Egipto. Estuvo como siervo. ¿Y qué vieron sus amos? Vieron gracia. Vieron gracia. Y no se aprovechó de nada. Incluso cayó en la cárcel, estando preso injustamente. No reclamó. Podría decir que no reclamó. Incluso al jefe de la cárcel le halló gracia y lo puso como jefe. No reclamó nada. Ejemplo, José. Y veamos un ejemplo con Nabucodonosor, que ya lo habían dicho. Ahí en Jeremías, quizás Nabucodonosor, como hablamos, hizo estrago con el pueblo. Y el consejo de Dios al pueblo. Ahí en Jeremías, capítulo 27. Vamos a leer desde el 14. Dice: No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. O como dice hoy el pueblo: no sirvamos más al presidente. Saquémoslo. Está molestando. Dice: porque os profetizan, ¿qué dice? Mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan.
También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira, no los oigáis. ¿A quién tenían que servir? Servir al rey de Babilonia y vivir. Ese es el consejo. Servir al rey de Babilonia. Bueno, hay un trasfondo, sí, ¿por qué tenían que servirle? Dice, ¿por qué ha de ser desolada esta ciudad? ¿Y quién era el rey de Babilonia? Era un gentil más. No era nadie del pueblo. Y el consejo era servirle. Pero miren lo que dice el 6. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, al quien tenían que servirle. Dice, rey de Babilonia, ¿qué dice? Mi siervo. ¿Siervo de quién era? Del Señor. Toda autoridad es impuesta por Dios, incluso Nabucodonosor, incluso nuestros jefes que son mundanos, y toda autoridad en este país, en todo el mundo. Dios las pone. Dios pone reyes y los quita. Y tenemos que obedecer. Porque dice, son sus siervos. Y aún las bestias del campo le he dado, ¿para qué? Le sirvan. Y todas las naciones le servían a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Bueno, sométase a toda autoridad. Incluso podemos ver cuál era el consejo de Dios al pueblo de Israel estando en cautiverio, que tenía que someterse a Nabucodonosor. Leamos ahí en Colosenses, otro más. Capítulo 3. Versículo 18. Bueno, aquí vamos a leer un poco. Solo quiero enfatizar un solo versículo, pero vamos a leer un poco antes. Dice 3:18, ya lo conocen todos. Casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, ¿somos siervos? Dice siervo, obedecer en algunas cosas. Dice en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo ¿a qué? O al ojo, no sirviendo en mundano. O no crean en el Señor, porque debo obedecer. No sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, o también en nuestro jefe, agradémosle. Pero ¿a quién estamos agradando? Como el que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a quién. ¿Cómo debemos agradar? ¿Cómo debemos servir? Como si sirviéramos a Dios, temiéndole a Él, porque ¿quién lo puso a Él? Lo puso Dios. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién estamos sirviendo?
Cuando tenemos jefe, ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que quisiere, porque no hay acepción de personas. Somos siervos, ¿cómo debiéramos servir? Como si estuviéramos sirviendo al Señor. Bueno, no solo en el mundo, sino que dentro de la congregación, ya hablando de la iglesia, hay autoridades puestas por Dios. Y no por quizá, bueno, un ejemplo aquí, ¿no? Pero que sea nuestro hermano o primo, que sea el pastor. No vamos a faltar el respeto en ese aspecto, sino temiendo a Dios, porque a Él lo puso el Señor. Dice, bueno, pero para llegar a esto, hacer o entrar en obediencia, hay un trasfondo de qué viene. Si podemos leer hacia atrás, tenemos que ser revestidos del Señor. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Si no está ese cambio de naturaleza, nunca vamos a servir o hacerlo para el Señor. Porque ¿qué es lo que hay en el hombre? Rebeldía. Mientras haya rebeldía en nuestro corazón, ¿cómo vamos a servir? ¿O cómo vamos a obedecer si hay desobediencia? Leamos el 3:5. ¿Qué dice? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Tenemos que hacer primero morir todo nuestro pecado, todo lo que nos impide servir al Señor. Dice, lo terrenal en vosotros, bueno, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo vamos a obedecer si no hay un cambio de naturaleza? Si por la naturaleza humana se revela hacia Dios, es contra las cosas del Espíritu. Chocan entre sí. ¿Cómo vamos a obedecer si no hay un cambio de corazón? Pues ¿cómo vamos a obedecer si hay desobediencia? Tenemos que primero limpiarnos de eso y pasar por todo lo que dice, vestidos de amor, vestidos del nuevo hombre. ¿Para qué? Para poder llegar al 22, dice siervo, para recién obedecer. Si hay desobediencia, ¿cómo vamos a desobedecer? Si hay rebeldía, ¿cómo nos vamos a someter a otra persona? Si hay pecado en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Y eso es lo que necesitamos. Y el mundo hoy en día necesita a Dios. Necesita que cambie su naturaleza. Pero como veíamos al principio, no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Todo el problema está en el corazón del hombre. Necesita cambiar el corazón. Veamos ahí en Mateo. Conocemos todo este versículo. Mateo capítulo 11. Parece que me equivoqué. Mateo capítulo 15. Versículo 19. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En el corazón del hombre. Y ese corazón tiene que ser cambiado para poder llegar a hacer lo que el Señor quiere. Mientras
nuestro corazón sea inclinado al mal, ¿cómo vamos a obedecer la palabra? Dice el 15, porque del corazón, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos. ¿Qué más sale? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Por qué el hombre está así? Por su corazón. Un corazón entenebrecido. ¿Y qué necesita nuestro corazón? Ser cambiado para poder obedecer a su palabra. Mientras no sea cambiada esa naturaleza, vamos a seguir pecando y nos vamos a obedecer. Concluimos ahí en Ezequiel 36. ¿El hombre necesita a Dios? Sí. Y nosotros también lo necesitamos. Urgente. Porque necesitamos cambiar nuestro corazón. Todavía se queda algo. Bueno, cada uno conoce su vida, cada uno conoce su corazón, lo que hay. Y cosas que necesita cambiar. Dice Ezequiel, ¿no es cierto? Estoy en otro libro. 36. Vamos a leer del 22, 36, 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel. No es al mundo. Este mensaje ya es para ustedes. A la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de quién lo hace. No es por el pueblo. Aunque quisiéramos poder ponerle énfasis al pueblo, sino por quién lo hace. ¿A quién Dios sacó de Egipto? A su hijo. A su hijo, a la simiente que iba en el pueblo. A él sacó. Por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, que necesitamos su palabra. Necesitamos su palabra. El mundo no quiere su palabra, pero nos decimos llamar hijos de Dios, necesitamos su palabra. Si creemos en Él, necesitamos su palabra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Y dónde está esa inmundicia? En el corazón del hombre. Y de eso tenemos que ser limpiados. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré, ¿qué dice? Un corazón nuevo. ¿Para qué? Para poder obedecer a su palabra. Él tiene que cambiar esta naturaleza. Esa naturaleza carnal. Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón, como está el corazón del hombre, endurecido, como piedra. No quiere entender. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Dice, y os daré un corazón de carne. De un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Qué es eso? Un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré recién. Cuando hay ese cambio de naturaleza, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo vamos a poder cumplir su palabra?
cuando hay un proceso. Y hay un proceso, dice que tenemos que ser limpios, primeramente con la palabra. Y tiene que cambiar esa naturaleza que hay en nosotros, el corazón, para después recién andar ¿en qué? En sus estatutos. Necesitamos urgente cambiar nuestro corazón. Quizás el mundo está perdido, pero nosotros no caigamos con ello. Que se contamine nuestro corazón por ciertas áreas de este mundo. Que no nos influyan en algo. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, y la hemos visto hasta el día de hoy. Cómo el Señor nos ha ido limpiando con su palabra. Y ha tenido gran misericordia por nosotros. No por ser mejores que ellos, sino porque Él tuvo misericordia. Misericordia. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta hoy has tenido misericordia con nosotros, Señor. Porque hasta hoy, Señor, has sido piadoso con nosotros, Señor. Padre, tú eres grande en misericordia, Señor, lento para la ira, Señor. Pero dice que es lento, Señor, pero algún día, Señor, vas a descargar tu ira, Señor. Padre, no nos permitas, Señor, deslizarnos, Señor, por el mal camino. Guíanos, Señor, en tu camino y hacia tu palabra, Señor. Guíanos hacia ti, Señor. Conocerte a ti, Señor. Y para eso tenemos que andar en tu camino, Señor. Ese camino que lleva al Padre, Padre, que es tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, hasta hoy, Señor. Padre, bendito eres tú, Señor. En tu nombre, amén.